Bueno, ¿qué tal? Se movió la cámara, ahora sí. Otro video hoy de la clase de dibujo 2, la segunda clase, en la que seguimos trabajando con la expresión gráfica del vegetal. Habíamos hecho en la primera clase un video relacionado con un dibujo que tenía el vegetal como un componente del espacio, dibujamos un espacio, pero en realidad deberíamos seguir haciendo eso, deberíamos salir y dibujar más espacios, mucho más espacio, para dominarlo, para que el ensayo y error y el entrenamiento sea el que nos mejore el resultado. Pero bueno, vamos dando las clases así, y en algún momento cuando volvamos a la escuela podamos tomar algunos dibujos de afuera, veremos si no hace mucho frío. Entonces ahora vamos a hacer un paso distinto, un paso más, no un paso distinto. Vamos a terminar con el dibujo de los espacios, vamos a dar ese por bueno. Y algunos llegaron, algunos corregimos ya con Ariel. Y vamos a ver ahora al vegetal, pero aislado. Al vegetal como él solo, sin el espacio, como los otros que componían el espacio, que había distintas texturas, distinto claroscuro, distinto verde. Ahora, solo, aislado. Vamos a analizar el vegetal, el ejemplar, solo, y en esta primera instancia, hasta que no empecemos a hablar de color, solamente trabajando con un solo color, cualquiera, puede ser negro, cualquiera, con un solo color, o sea, un dibujo monocromático, para detenernos y estudiar bien la proporción, la forma, la textura, el claroscuro, sin entrar todavía en el problema del color, que tiene el problema justamente de generarse el color y de generárselo de acuerdo a qué técnica. O sea, que tenemos que conocer la técnica, dominar la técnica y aprender la creación de los colores. Eso nos va a llevar un tiempo, pero si metemos todo junto van a haber muchas dificultades para resolver un árbol. En cambio, si hacemos de esta manera, dominamos primero la proporción, la forma, aquella estructura geométrica, aunque incorporemos la textura, y después vamos a trabajar tranquilamente en el color y con la técnica, como dijimos, de la acuarela y el lápiz acuarelable. Pero ahora vamos a detenernos en un dibujo monocromático. Dibujo monocromático que ustedes pueden hacer con el lápiz blando 6B, con el lápiz sanguina, con el lápiz carbón, hasta con un bolígrafo. En una hoja 4, una hoja caballito, una hoja sulfito, en cualquier hoja, que sea rugosa, que no sea rugosa, no hay problema. Y en realidad, en esta instancia, cuando estamos en el salón, lo que hacemos es salir también allá al prado, tomar un ejemplar y empezar a dibujar. Vamos a decir algo antes de ponernos en esa posición de estar frente al vegetal y dibujarlo, ¿no? Porque en una clase de dibujo alcanzaría con hablar de dibujo en general. Estamos dibujando un objeto. ¿Por qué detenernos en el caso del vegetal? Bueno, pues estamos en la escuela de jardinería y porque el vegetal va a ser la materia prima de todo diseñador de jardines y todo paisajista. Pero todos los objetos tienen características formales comunes a todos los objetos. Ahí estamos hablando de la forma, proporción, color, que nos interesa en este momento, textura, claroscuro, todos. El árbol es uno más. O sea que tener una postura frente al objeto que vamos a dibujar, al modelo que vamos a dibujar, sería siempre la misma. Sobre todo si es un dibujo de la observación. Lo estoy mirando, da lo mismo lo que sea. Es decir, esas características las tienen todos. Esa sería una primera postura que deberíamos tener, porque enseguida surge aquello de bueno, pero es un ser vivo y tiene que aparecer el ser vivo ahí plasmado en la hoja. No es lo mismo un vegetal que una roca. No es lo mismo, pero desde el punto de vista de la percepción visual sí son lo mismo. Es decir, son lo mismo, los mecanismos necesarios para la percepción visual de un objeto roca o de un objeto vegetal es la misma. Los mecanismos que tiene el ojo para ver son lo mismo. Lo que pasa es que no solo vemos, lo hemos hablado pila de veces, solamente queremos dibujar lo puramente visual. No, entra en el juego un montón de cosas que perjudican. Entonces la percepción no es solamente visual. Y por eso una máquina de fotos que no tiene cerebro, no tiene sentimientos, no tiene problema para sacar la foto, sea lo que se le presente adelante, y lo reproduce de manera hiperrealista, ¿no? En cambio, a nosotros eso nos empieza a complicar. Entonces, lo que teníamos que tener primero que nada es ver el objeto como de esa manera, un objeto más, que sea un vegetal. Además, lo peor es que digo lo peor cuando debería ser lo mejor, pero en este caso parecería contraproducente. En el caso de que además somos
estudiantes de la Escuela de Jardinería somos interesados con los vegetales. Algunos nos gustan más que otros, los conocemos, y como lo conocemos, ese conocimiento nos obliga o nos pone a nosotros en la obligación de dibujar ese conocimiento, aunque en la visual no lo estemos percibiendo. No digo que van a dibujar el aroma, pero hay cosas que uno conoce de los vegetales que trata de dibujar lo que conoce y no lo que realmente está bien. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Si nos ponemos en la actitud de decir, bueno, todos tienen las mismas características formales, las mismas no, perdón, todos tienen sí características comunes, ¿no? Es decir, eso de la forma, la textura, y todos tienen esas propiedades de cada uno de los objetos. El vegetal es uno más. Así que, primera posición sería esa. Segundo consejo es que tenemos ahí adelante el vegetal, lo tenemos en un entorno, pero nosotros solo nos detenemos en el ejemplar. Ya no tenemos el problema aquel del espacio en donde hasta dónde dibujamos, ¿no? ¿Qué ángulo visual abrimos? El vegetal. Ahí nos tocó dibujar un cedro, vamos a dibujar aquel cedro que está allá, así que los límites son los del propio cedro. Si pudiéramos, antes de hacer una primera línea allá en la hoja, verlos de manera bidimensional, verlo achatado, no ver ese cedro hay algunas ramas que vienen para adelante, otras que se van para atrás, no. Ver las cosas en dos dimensiones. Ver ese cedro con ramas que van arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. Está en dos dimensiones. Por lo tanto, lo que veo atrás no lo veo. Es decir, yo sé que está atrás, pero tendría que ver como que eso se acható, como que estuviera en dos dimensiones. Si logré eso, dimos un gran paso porque el dibujo es en dos dimensiones. Claro, ese problema en estos ejercicios que tenemos ahora, en estos ejercicios que estamos haciendo en clase, acá, que nos salimos a dibujar, está resuelto, porque dibujamos de fotos o de dibujos. Entonces, el problema de la bidimensionalidad ya la tenemos resuelta. Pero tenemos que ver que a la hora de dibujar es como paradójico, ¿no? Tenemos que verlo en dos dimensiones, pero después, cuando lo dibujamos, tenemos que expresarlo de tal modo que se vea como si fuera que se vea la tercera dimensión, que no se pierda. Entonces es difícil, es más fácil decir todas estas cosas que hacerlas realmente, porque bien, otro aspecto que tiene la visión de los vegetales, uno cuando lo mira, cuando lo contempla, cuando se acerca en posición de ver esa belleza que lo cautivó, no fue un punto especial de vegetal, fue todo. Fue incluso el espacio, en este caso. Pero a la hora de analizar el dibujo, a la hora de analizar el objeto, yo voy a dibujar ese vegetal, yo empiezo a enfocar la visión. Incluso como hago la punta y después hago el tronco y después me tengo algunas ramas, enfoco aún más dentro del enfoque de todo el ejemplar. Ese enfoque debe ser algo instantáneo, algo momentáneo, para que no pierda de vista que lo que a mí me cautivó fue lo formal en general, fue todo ese vegetal. Entonces no debería perder de vista a la hora de dibujar ese árbol de que es el todo y no ese pequeño detalle donde mi vista se dirigió para tenerme, porque bueno, uno no puede dibujar en su hoja donde los trazos aparecen nítidamente de manera desenfocada. Entonces lo mira, se detiene y lo analiza, pero después tiene que lograr un proceso de síntesis complejo, que es más un proceso de invención, que tiene que venir más de adentro de nosotros que lo que nos está dando el vegetal. A veces entrecerrando los ojos, a veces con una mirada al principio deteniéndome mucho en el modelo y después deteniéndome más en la hoja, ya no mirando más el modelo, que no me dé más datos, preocupado por resolver el dibujo mío, que ya capté lo que tenía que captar, sin necesidad de detenerme a mirar rayita por rayita o hoja por hoja lo que tengo ahí, ¿no? Otro aspecto también que nos podíamos poner frente a realizar cualquier dibujo de vegetales es si viéramos a una persona dibujar, esto cualquier cosa, pero si lo vemos dibujar un árbol, veríamos que lo que está yendo ahí, supongamos que tiene un lápiz y un papel, son unos movimientos de la mano, un movimiento del lápiz, a veces más vertical, a veces más inclinado, más fuerte, menos fuerte, generando rayitas cortas, largas, redondas,
curvas, rectas, como decía, más fuerte, más suave. Empieza a ser garabato, ¿no? Empieza uno a realizar garabatos que si uno mira y no sabe ni lo que está, no se detiene a ver lo que está dibujando, está viendo allí que es una especie de textura, una especie de mancha, una especie de garabato, que como digo, es una invención. Cada uno podría tener su propia expresión de esos vegetales, producto del invento que creó para representar eso que tenía ahí. La complejidad que tiene ese vegetal, formado por años de vida y por un montón de complejidades que ameritan todo un estudio tan científico de los vegetales, no puede elaborarse con toda la complejidad de la visión, no puede representarse exactamente en algo que yo tengo con una hoja y un papel solamente. Y que además no al tamaño a escala 1:1, sino un tamaño mucho más chico. Es un invento, no cabe duda que es un invento, es una expresión, es una representación. Ese proceso de invención se obtiene con la práctica, con el entrenamiento, con ensayo y error. Se podría decir algunas cosas, vamos a decirlas ahora para cortar el camino, pero no hay otra forma. Bien, ahora vamos a ponernos en la actitud esa que yo decía de que vamos a dibujar el vegetal, salimos a dibujar el vegetal. Y bueno, ustedes recordarán cuando dimos, creo que observación directa, que primero ubicamos el punto de vista, por esa idea de dónde lo vamos a mirar. Luego nos ponemos en una distancia tal que el ángulo visual, en aquel momento 40, 45 grados, dependiendo, era 40, pero después hicimos 45 por un asunto de conveniencia práctica. Porque estamos trabajando con un espacio, hacíamos 45 grados. Pero en el caso del vegetal, nos tenemos que poner de modo tal de alejarnos tanto que el árbol aparezca en nuestra visión como una cosa muy pequeña. Por varias razones. Eso implicaría un ángulo, ahora iban las razones, ¿no? Pero eso implicaría un ángulo muy chiquito, no ya de 45 grados, o sea, ya no lo bordaría en un ángulo de 45 grados, no me da la mano para entrar en la cámara, sino un ángulo muy pequeño, un ángulo como muy chico, como de 10 grados. O sea que me tengo que alejar suficiente para ver ese árbol, ¿no? Si yo tengo acá, no sé, un ciprés, imaginen ahí, y yo estoy viéndolo desde acá, ese ángulo con que lo abordo, para verlo, tiene que ser muy chiquito, del entorno de unos 10 grados, más o menos. 5 grados. ¿Por qué? Bueno, primero por lo que decíamos antes, a esa distancia, muchas veces hasta a un experto en el reconocimiento vegetal le cuesta, cuando el árbol lo ve tan chiquito, no digo el caso de un ciprés, pero árboles muy parecidos, definir claramente qué son. A veces definir el género y mucho más todavía la especie. Entonces, ¿por qué? Porque está muy lejos. Si uno lo mira y dice, pará, déjame acercar, a ver, y ahí cuando se va acercando por la forma, empieza a descartar, pero no tiene claro todavía, hasta que no se acerca a una distancia, que no tiene por qué llegar la hoja, pero una distancia en la que lo puede ver. Si estamos muy lejos, vemos mancha, vemos textura, no podemos detenernos en los detalles, vemos lo general, lo anecdótico se pierde, entonces eso ya nos mejora el alejarnos para no tener que preocuparnos a ese dibujo que casi todo dibujante pensaría hacer cuando hace un árbol, el de dibujar hoja por hoja, porque dice, bueno, si dibujo hoja por hoja terminaré dentro de 3 meses, pero el camino es seguro. Bueno, no tendría sentido. Hacer eso es como hacer un dibujo a diferentes escalas. Mirar una hoja, la otra, es como hacer una especie de Frankenstein, no poner distintas escalas dentro de un mismo modelo que se pierde el todo por hacer cada uno de esos pedacitos, ¿no? Entonces, lo primero nos alejamos, pero hay otra razón también por la cual nos alejamos, por la cual lo vemos chico. Siempre decimos que este curso de dibujo está destinado a diseñadores, a paisajistas, a personas que van a utilizar la expresión de los vegetales para diseñar, para conformar y componer espacios con el vegetal. La materia prima es el vegetal. ¿Y qué escala se utiliza un diseñador? Cuando es un jardín, un parque, por ahí una terracita, ahí cambia la escala. Y también cambia la escala en el caso de qué especie está utilizando, pero en el caso de los árboles. Y las escalas utilizadas son 1:100, ¿se acordarán? 1:100, 1:200, por ahí 1:50, ya es una escala muy chica. ¿Y qué significaba escala 1:100? Significaba que en realidad, si yo pongo acá, por ejemplo, ¿qué pasa con la escala? Si acá pongo centímetros, esto también son centímetros. ¿Qué significaba? Que 1, esto es la imagen,
esta parte de acá es la imagen. Lo hago rápido porque lo vimos. Y esta es la realidad. O sea, la imagen es 1 y la realidad es 100 veces más grande. Quiere decir que un árbol que mida 10 metros, ¿no? Un árbol que mida 10 metros en la realidad, como estoy en escala 1 a 100, mi dibujo debería ser, si lo estoy haciendo a escala 1 a 100, de 10 centímetros. Eso lo repito un poco para ponernos un poco al tanto, pero eso ya lo vimos en clase. 1 a 100, un árbol de 10 centímetros, pero los árboles, algunos de ellos, llegan a alturas mucho mayores. Entonces, si por ahí tenemos que dibujar un árbol que tiene 20 metros, lo tenemos que hacer de 20 centímetros a escala 1 a 100. Bueno, es un árbol bastante grande, un tamaño de una baldosa para ser un árbol, con toda la texturita, cuando lo tenemos que hacer en un jardín, si lo estamos haciendo en un alzado, en un jardín, en una axonometría, son dibujos muy grandes. Por eso depende, si estamos trabajando con un arbusto, estamos trabajando en una terraza, estamos trabajando con otras especies más chicas, sí, pero en el caso de los árboles, yo diría que una escala más adecuada sería 1 a 200. ¿Por qué? Porque ese árbol que mide 20 metros quedaría de 10 centímetros. Entonces, esta es la otra razón por la cual nos alejamos lo suficiente. ¿Por qué? Porque no vemos detalles, por eso abrimos un ángulo visual muy pequeño, pero además no nos interesa dibujar los árboles grandes, porque no vamos a hacer un cuadro. Lo que vamos a hacer es utilizar el dibujo del vegetal para ponerlos en plantas, en alzados, en axonometrías, en figuras cónicas, que son chicos. ¿Por qué? Porque además no es que vamos a diseñar con un árbol solo, diseñamos un jardín y hay más de uno. Entonces las escalas más usadas son esas que acabo de decir. Por lo tanto, también es conveniente que nos alejemos para no ver detalles, pero también para dibujar los árboles lo más chico posible. Y eso es lo que vamos a hacer en casa cuando hagamos el dibujo de los vegetales. La idea es dibujar arbolitos chiquitos. Yo diría que podríamos acostumbrarnos a una de las escalas más usadas en paisajismo, que es la 1-200. Claro, si hace una forestación pueden 1-500, 1-1000, pero repito, esto está en función de la especie. Hoy estamos hablando de árboles. Les quería decir que vamos a hablar hoy de árboles. En las clases sucesivas vamos a seguir con la expresión de los vegetales monocromáticos hasta que demos color. Y vamos a entrar. No estaba pensando que la idea del color sería mucho mejor tenerla en el aula. ¿Sí? Si volvemos al aula, capaz que vamos ya. Si no hay más remedio y seguimos acá y ya hicimos todo lo que era necesario en esta etapa, bueno, empezaremos a verlo acá. Lo que le decía era, vamos a ver árboles, después vamos a ver arbustos, vamos a ver palmeras, trepadoras, matas, es decir, un poco cómo se expresa cada uno de ellos, aunque, como decía hoy, el recurso expresivo es muy limitado. La diversidad formal, la complejidad de los vegetales es realmente, no tengo que decirlo yo, ya saben, es muy amplia. Y sin embargo yo lo que tengo es un lápiz y un papel, en este caso un trypen y una pizarra Whiteboard, ¿no? Hoy yo traje algunos ejemplos, conclusión, lo que dije fue un poco redondeando para ponernos en la actitud de dibujar el vegetal, ponernos adelante de ese vegetal y ver, no, pero, porque se acuerdan que primero había muchos decían, no, pero está, profesor, con eso de los cubos, la pirámide, el cilindro, la verdad que esto me aburre, ¿cuándo vamos a dibujar los vegetales? ¿Cuándo vamos a dibujar los vegetales? Y empezamos a dibujar los vegetales, y bueno, y hasta una de las compañeras, se acordarán, abandonó la clase, porque excelente dibujante desde el punto de vista racional, hacía unos dibujos fantásticos, porque lo razonaba y tenía inteligencia y lo podía razonar, tiene inteligencia y lo puede razonar. Cuando llegó con la expresión, empezó como a frustrarse un poco, porque esto es un proceso de invención, y esa invención no se le puede, cuando inventamos, y cada uno inventa, no es cuestión de que uno tenga recetas para hacerlo. Puede decir algunas cosas como la que estoy diciendo y podemos mostrar algunos ejemplos, pero no más que eso, hay que empezar a practicar y ensayo y error. Voy a ir cortando por acá porque se está por cortar el video, y ya empezamos en el segundo video con para qué hicimos esto, cómo lo vamos a encarar y hablar un poquito más de eso, y después a ver cómo hacemos los deberes. Así que vuelvo en el segundo video.